Hola, ¿cómo están, queridos profes de todo el mundo? TG Neuroentrenamiento nuevamente con ustedes. Hoy quería dejarles un mensaje cortito, chiquito. Por el tema de la pandemia nos vimos obligados a quedarnos en casa y gracias a eso empezaron a haber muchísimas clases online y conocer otras ideas, otras culturas, otras disciplinas. Y dentro de eso también he visto cómo un profesor se desarrolla, se desenvuelve y la presencia también que va teniendo. Está muy bueno que se den a conocer, pero debemos tener en cuenta algo y es crítico, que es la presencia del docente. Un docente es alguien que transmite conocimientos, ideas, logra utilizar la pedagogía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el principal foco de un docente está en el otro, en el alumno, en la persona que viene a llevarse un poquito de conocimientos y descubrir otras áreas en la vida. Por lo tanto, un docente tiene que ser un exponente de una presencia. Y esa presencia, en primer lugar, tiene que ser de seguridad. Si el docente no transmite seguridad al alumno, no le da esas ganas, no le transmite esa necesidad de querer seguir investigando en lo que está diciendo el alumno o en la materia en sí. Por lo tanto, la imagen del profesor tiene que ser segura, segura de sí mismo, seguro de lo que está transmitiendo, de sus conocimientos. Fuera de que el docente se siga capacitando día a día, pero en el nivel que está impartiendo esa clase, exponiendo, debe transmitir seguridad. En segundo término, la presencia, la pulcritud, la armonía, la coherencia que tenga ese profesor debe ser transmitida a través de lo que el alumno está viendo, de lo que el alumno está escuchando, y no solamente en lo que dice o en lo que ve, sino el comportamiento, las secuencias que va utilizando ese docente. Por ahí estoy escuchando muchísimos docentes que utilizan muchas muletillas. Para los que no saben, las muletillas son esas frases en las cuales nos apoyamos cuando no recordamos algo, cuando estamos inseguros o como una costumbre. Cuanto más muletillas tenga un discurso, menos creíble es. Por ejemplo, una muletilla que se ve bastante seguido es acá tenemos tal cosa, ¿sí? Ahora vamos a llevarlo a tal lugar, ¿sí? Hacemos tal cosa y sí, ese famoso sí es una muletilla de lo más desagradable. Hay que trabajar en eso. Esas frases nos sirven como un auxiliar de emergencia, pero no deseable, cuando hay lagunas en la mente del profesor. Es preferible que hagamos una pausa antes que de utilizar una de esas muletillas. Por ejemplo, si yo quiero decir el río Hudson es el que atraviesa, y no me acuerdo cuál es la región, y lo puedo decir, el río Hudson es el que atraviesa paulatinamente en ciertas épocas. Esas pautas, esos huecos que van quedando, lo podemos utilizar a favor para darle a pensar al alumno, para darle una pausa, un cambio de ritmo, pero también nos sirve a nosotros para recordar, tratar de recordar. Si no llegamos a recordar lo que queríamos decir, salimos con otras cosas referente al tema, pero no queda como que somos inseguros, como que nos falta información, etcétera, etcétera. Que no es un pecado no tener información y sentirse inseguro en determinado momento, no es un pecado, pero sí si lo repetimos durante todo el tiempo, durante una charla. Otro es saber escuchar. En caso de la web, bueno, eso es imposible, pero si estamos presencialmente, saber escuchar al alumno, saber observar al alumno, cuando su comportamiento nos van demostrando que ese alumno no está entendiendo, se está aburriendo, quiere decir algo, tiene alguna duda. Eso es imprescindible.
Ya les digo, en el caso de la web eso no sucede. Saber hablar. He visto muchísimos profesores que tienen un léxico muy restringido, utilizan 2 o 3 frases, y sobre todo no es lo mismo hablar en público que hablar con tus amigos un fin de semana, con tu familiar, donde utilizamos permanentemente frases familiares o frases locales. He escuchado muchísimos profesores que utilizan marcadamente frases de esa región. Otros países, otras culturas, otros idiomas no entienden a lo que se refieren y lo dan por hecho. Entonces tenemos que pensar en función al que está escuchando lo que estamos transmitiendo. Y otro de los puntos también es saber callar. No hace falta que llenemos todos los espacios, como hicimos en el ejemplo anterior de cuando nos olvidamos de algo. Los silencios pueden decir muchas más cosas que las frases sin sentidos. No te digo que te pases en silencio durante mucho tiempo, porque no, generaría el efecto contrario. Otra de las cosas que estoy viendo, y por favor quiero que lo piensen, quiero que ustedes se pongan en lugar de un alumno que quiere recibir conocimientos de alguien que idealizan, o simplemente por ser un profesor. Es que estoy viendo profesores que se identifican con clubes, demuestran que son fanáticos, no solamente con clubes, con ideas políticas, con ideas religiosas, hasta con razas. Destierren eso, porque cuanto más uno se identifica con un sector de la población, vas a dejar fuera a los otros, salvo que queramos ser, supongamos con el Club Barranquillas, seamos fanáticos del Club Barranquillas y solamente le queremos dar nuestra capacitación a los profesores del Club Barranquilla. Si fuera de esa manera, sí, pero un profesor, un verdadero docente, quiere transmitir los conocimientos a todos sin distinción de identificaciones, ni de clubes, ni de política, ni de religión. Entonces, cuiden mucho lo que dicen, lo que escriben en las redes sociales, la presencia que tienen las redes sociales, los contenidos. Si ustedes quieren ser realmente tenidos en cuenta a niveles altos en el mundo, vigilen, borren las cosas que han puesto, las fotos que han subido, porque he visto también muchos profesores que dan un perfil profesional y vas a ese perfil, a esa página, a fanpage en Facebook, por ejemplo, y vemos que suben fotos del perro, fotos de la hermana, fotos de... y abajo en los comentarios se hacen chistes entre sí. Entonces no es algo para compartir con todos. Para eso están las páginas privadas, en el cual puede llevar su vida privadamente. Aún así, si ustedes quieren dar una imagen personal y profesional, identificada con una enseñanza, cuiden también lo que es la red personal. No suban tonteras, no critiquen, no se prendan a peleas por comentarios. Es preferible que borren ese comentario, no respondan, limpien permanentemente sus contenidos, vigílenlos, porque hay un viejo axioma: cuando alguien hace las cosas mal, se van a enterar por lo menos 8 personas. Cuando alguien hace las cosas bien, tienes que hacer 20 cosas buenas para que se entere una. Es más fácil que se propague tus errores que tus virtudes. Es una ley universal. Entonces hay que cuidar muchísimo de no tener errores, tener un buen lenguaje, tener una buena presencia, un buen objetivo de lo que vas a decir, saber hablar, saber escuchar, las pausas, la manera en que uno va diciendo, y no identificarse con ningún partido político, ni religioso, ni siquiera de fútbol. Ni siquiera
ideologías o metodologías de fútbol. Nunca jamás menosprecien a otros docentes que enseñan su manera. Siempre el respeto por otras ideas. Aunque no estén de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero siempre el respeto. Jamás agredan, que no haya violencia y sobre todo que haya mucha armonía. Ese es el mensaje primordial. Fíjense, repasen si todos los mensajes que ustedes están dando son correctos. Y si se dedican al fútbol base, al deporte base, más todavía, porque no creo que haya ningún padre en el mundo que quiera llevar a sus hijos a la clase donde un docente es agresivo, chabacán, es improvisado, no tiene idea de lo que hace, etcétera, etcétera. Por último, quiero hacer hincapié en algo específico. Primero, hay muchas personas, profesores, profesionales que piden información en las páginas. Eso me pasa mucho en nuestra academia, que a raíz de algún flyer que publicamos nos piden info, pesos, costo, dame tal cosa. Se comunican de esa manera, con frases. Eso es mal visto. Yo si veo a un profesor que me pregunta de esa manera, yo ya estoy pensando qué será de la vida de sus alumnos, qué es lo que él quiere transmitir. No olvidemos que cada señal que damos hacia afuera, cada intención de conectarnos y comunicarnos, nos va revelando nuestro interior. Entonces que un profesor me diga info, cuando yo le digo cómo le va, señor profesor, cómo está, me intereso por su persona y me contesta con una frase, una prepotencia, ya va perdiendo. Y esto es muy necesario para la transmisión de comunicación, negociación, etcétera, etcétera. Así que cuiden muchísimo cuando piden información, cuando contestan. Pueden ser amables, pueden ser empáticos, pueden transmitir un montón de cosas con unas simples palabras. Y otra de las cosas son los emoticones o los emojis, que trataron de dar un poco más de emoción a lo que uno escribe. Hay muchos que utilizan y ya abusan de eso y caen mal. E incluso las críticas. Hay personas que no te preguntan nada frente a una información que has subido, sin embargo sale una crítica ahí abajo. O te ponen que les divierte, como burlándose. Hay otros que te ponen, sí, claro, te retrucan algo que dicen ahí, escondiéndose, y después no plantean una conversación. Insisto, pueden conversar, pueden consultar, pero no entren en la crítica, en la pelea, en la violencia, en la agresividad. Si ven algún profesor, algún alumno o alguna persona que entra en eso, bórrenlos, sáquenlo, no se prendan en eso. Ténganlo en cuenta y muchas gracias y nos vemos en el próximo consejo.